¿Y Gastón? Desapareció. Si está en manos de esos hombres, no creo que sobreviva. Por favor, ¡Ey! ¡Quítame este desgraciado! ¡Quítamelo, hombre! ¿Apareció Gordillo? Sí, pero no completo, solo su cabeza. Si yo estuviera en sus zapatos, me perdería un buen rato del DF. Esa sangre va a caer sobre ti. ¿Cómo puedes estar tan segura de que murió? Daniel, ¿cómo estuvo eso de que decapitaron a Gastón Gordillo? Necesito que me consigas un avión. Tengo que salir del país. Estás completamente loco. Exijo que me cuentes todo acerca de tu relación con el Diablo Marrero. ¿Qué es lo que pretende usted, señor Ponce? ¿Culpar a los demás porque no sabe hacer su trabajo? Deje en paz a mi hija. Ella solamente es una víctima más del diablo ese. Mira nada más cómo la dejó después de la golpiza que le dio. Bueno, eso es justo lo que necesito que ella me explique. Daniel, no creo que sea momento para interrogatorios. Estamos muy dolidos. Lo sé, don Ignacio, de verdad lo lamento, pero necesito hablar con Liliana lo antes posible. Liliana, tú decides si quieres hablar aquí o prefieres que vayamos a mi oficina. No, podemos hablar aquí si quieres. Yo estoy dispuesta a colaborar con lo que sea, pero respetemos el dolor de mi hermana y de mi familia. Vamos a hablar en privado. ¿Puedes? Vamos. Acompáñame. Permiso. ¿Entonces son todos estos los lugares que conoces del Diablo Marrero? Sí, son todos. Y no está de más que la gente de investigación los revise, pero no creo que encuentren nada. El Diablo es un tipo muy listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo creo que este infeliz está preparando su escape. Daniel ya mandó a cubrir todas las salidas por tierra del DF. Incluso mandamos fotos a todas las casetas de cobro en las carreteras. Bueno, entonces siendo así, si él sale por tierra, lo vamos a saber de inmediato. Sí, y además las autoridades de los estados fronterizos ya todos están avisados. Pero tú, conociendo al Diablo, ¿crees que él se arriesgaría hacia salir por tierra? No lo sé, pero yo si fuera el Diablo, creo que me iría por aire. Así que mejor revisemos todos los aeropuertos privados cercanos. ¿Por qué fue a buscarte el Diablo anoche? Él quería que le dijera dónde estaba guardada la información que él necesitaba. ¿Una información? Sí, una información que como yo soy su asistente, solamente la tenía Ah, yo. ¿sí? ¿Qué información? Los datos de unos depósitos bancarios. Necesito ver esos comprobantes. Sí, por supuesto, Daniel cuenta con ello. ¿Y para qué fue a buscarte al hospital en lugar de llamarte por teléfono? ¿No crees que se estaba arriesgando mucho? No sé, me imagino que como yo no le tomaba las llamadas, por eso me buscó ahí. Ah, sí, ¿cómo supo que estabas ahí? ¿Quién se lo dijo? No lo sé, no sé cómo lo averiguó. No lo sabes, por supuesto que lo sabes si me estás mintiendo. ¿Podemos parar este interrogatorio? Por favor, no me siento bien. Acaba de morir mi cuñado. Yo no tengo nada que ver con ese hombre, te lo juro. Ahora, por supuesto que tienes que ver con él, confiésalo. Está bien, Daniel. Sí, cometí el error de involucrarme con Marrero. Sí, fuimos amantes. ¿Y ahora cómo piensas salir de toda esta broncota, Diablo? Lo que tú llamas broncas, yo lo llamo un mar de oportunidades para ponerme más ingenioso. A ver cómo le doy la vuelta a todo esto y salirme con la mía. Vas a ver si no. A ver si con todo esto que está sucediendo no se ponen a investigar nuestra sociedad. ¿Eso te preocupa? Mira, yo arreglé las cosas muy bien, así es que no tengo de qué preocuparme. Así me gusta, Rames. Así me gusta. Porque ese dinerito que nos está dejando el hotel, que no es nada despreciable, me va a servir muchísimo. Ya te haré saber cómo me lo vas a hacer llegar, ¿ok? ¿Qué hubo? Pasó, mi gata. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en el banco, pues? Muy bien, perfecto. Nomás me vieron y me trataron como lo que soy, una reina. Ah, bueno, ¿pero qué pasó? Pues ya fui, abrí la cuenta de ahorros esa que me pediste y pues ya quedó todo. Ya nomás falta mi pasaporte y ya la armamos. Eso no te preocupes, que Genaro está encargado. Vámonos, ándale. Fuimos amantes, pero nunca fue amor y eso te lo puedo jurar, Daniel. Olegario me obligaba a estar con él, me compraba con regalos, me golpeaba. Sí, yo le tenía terror. Ah, entonces te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué fue a verte al hospital anoche? Me fue a buscar para convencerme de estar juntos. Afortunadamente llegó la monja y lo corrió y me salvó de que me llevaran. Por eso no pudiste atrapar la noche en la casa de mi cuñado. ¿De a porque dónde estaba pensaba buscándome. huir? No lo sé. Por supuesto que lo sabes. No sé nada. Y yo no te estoy mintiendo, Daniel, créeme. No te estoy mintiendo. Yo no te creo nada. Yo
Yo te voy a demostrar que soy digna de tu confianza. Cometí un error al dejarme enganchar por ese hombre, pero... por favor, dame la oportunidad de rectificar. Si tú quieres que averigüe más sobre él, puedo arriesgarme, puedo hasta perder la vida. Solo por ti, Daniel. Y aquí está el recordatorio de su siguiente cita, señor Ulloa. Sí, señorita, muchas gracias. Ándale, pues, que le vaya bien. Puchita, ¿por qué traes esa cara, mana? Deyanira, necesito un abrazo fuerte. Ven. ¿Qué pasa, mana? Me estás asustando. A Gastón Gordillo lo asesinaron. Me siento tan culpable. ¿Qué quieres? Ni te hagas la cansada, Liliana, que tú y yo tenemos que hablar. Mamá, ahora no es un buen momento, déjame sola. No. Quiero saber qué demonios pasa con Daniel Ponce. Y quiero que me digas qué tienes que ver tú con la muerte de Gordillo. Shh, ey, no grites. ¿Por qué mejor no lo publicas en las redes sociales? No te hagas la chistosita conmigo, Liliana, porque estoy convencida de que tú sabías de que estaba muerto antes de que se enterara Lucía. No te voy a decir nada, mamá, porque no es tu problema. Y de verdad, por favor, vete, porque tengo mucho dolor de cabeza. ¿Qué pasó, Radamés? Nada más para avisarte que el diablo se va. Ya tiene un plan. Obvio, ya lo sabía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que más nos convenga, querido. Ese diablo se va a ir, pero al infierno. Y de eso me voy a encargar yo. No te puedes sentir culpable, mana. Es que si no le hubiera contado a Daniel, a lo mejor Gastón estaría vivo. A ver, mana, neta, ¿tú crees que ese mendigo chamuco mataviejitas no se hubiera echado al Gastón Gordillo? Pues obvio, sí. Ese Gastón Gordillo no se hubiera salvado con nada, porque ya estaba escrito así. Así tú le hubieras dicho a Daniel o no le hubieras dicho a Daniel. Es que si hubieras escuchado lo que Vicky me dijo. ¿Y eso qué? La Vicky ahorita va a decir todas las burradas del mundo porque está mal. Pobrecita de Consuelo y pobrecita de la Vicky. Pues sí, pobres de ellas y pobre de mí. Porque yo me siento tan culpable. Ana, ni cómo ayudarte. No te sientas así. Son los de la Brigada Especial. Habla Río Bueno, sí. No tenemos todavía la pista cierta de dónde y cómo vamos a hacer el operativo. Pero por favor, estén atentos a nuestra llamada. Gracias. ¿Conseguiste la fotografía de Genaro? Claro. Este es Genaro Cabello. Y Genaro Cabello estaba aquí con nosotros. Este miserable es el aliado del diablo. ¿Qué? Él es el traidor. ¿Qué pasa? ¿Quién es el traidor? Pasa que acabo de descubrir quién es el enemigo en casa. Este tipo Genaro es un traidor que dijo dónde estaba el refugio. Yo conozco a este hombre. Lo vi visitando al diablo. ¿Por qué me lo impediste? ¿Que por qué te lo impedí?